prepárate, anota, porque algo que es muy importante es que tú no te confíes en tu mente, sino que también puedas anotar, escribir, porque, bueno, no sé a ti, pero yo como lucho para memorizar las cosas. Y bueno, es parte de la etapa de la vida, ¿no? Pero te invito a que lo anotes, que tengas siempre a la mano y puedas en tu casa con paciencia volver a leer y a releer. Hablando de emociones, esta palabra la titulé Convirtiendo tu tristeza en fortaleza. Dile al que está a tu lado, convierte lo triste, lo negativo, en bendición y en gozo y en fe. Amén. Y sé que las circunstancias y las cosas que hemos estado viviendo en estos últimos días, sobre todo, cuando oímos de la tercera ola, cuando oímos tantos por los medios de comunicación, las situaciones y condiciones que está viviendo nuestro país, y sabemos que estamos muy sensibles a estos momentos difíciles, a estos momentos amargos, por todo lo que estamos pasando. Pero también todos sabemos que con Dios y en Dios todos podemos cambiar nuestras tristezas en fortalezas. Porque cuando estamos pasando por este tipo de circunstancias, cuando estamos pasando en este tiempo de prueba, de nuestra mayor aflicción, es que también Dios te está preparando para una mayor bendición. Dios te está preparando para un derramamiento glorioso, y es por eso que en tiempos de dificultad tenemos que aprender a cambiarlos en tiempos de bendición. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y vamos a ver la historia de una familia que atravesó, que caminó en circunstancias muy difíciles. Repite conmigo, muy difíciles. ¿Se parecen como las de ahora? ¿Verdad que sí? Vamos a Génesis 35 y vamos a ver la escena donde una mujer está dando a luz, y en el versículo 16 al versículo 18 nos describe a Raquel en una situación terrible. Estaban de viaje, y en medio de ese viaje ella empieza a tener dolores de parto. Y las mujeres sabemos cómo son esos dolores de parto. Muy, muy difíciles, y así los describe la Biblia. La Biblia dice así: no obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. La Biblia nos dice, pero en el 17 dice: en el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. Fue un tiempo muy difícil para ella, y no solamente para ella, también para Jacob, donde estaba la situación terrible. Y ella, en medio de su dolor, le puso nombre a su hijo y le dijo a la partera: quiero que se llame Benoni. Ese nombre de Benoni significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob dijo, versículo 18, no obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacobo, su padre, le puso por nombre Benjamín. Y el nombre Benjamín significa hijo de mi brazo derecho. Hijo de mi brazo derecho.
La madre quería llamarlo hijo de mi tristeza, pero su padre quería llamarlo hijo de mi mano derecha. También significa vigor, también significa fortaleza, también significa virtud. Y vemos a dos personas en un evento demasiado triste. Raquel tuvo en su último aliento, en ese momento tan difícil, quiso llamar a su hijo, hijo de mi tristeza. Pero el padre, Jacob, dijo, no, yo no quiero marcar con un nombre que me va a recordar y le va a recordar a él un episodio demasiado triste. Este hijo tiene que trascender y él no se va a llamar Benoni, sino Benjamín. Así que Jacob sabía perfectamente lo que era estar marcado por un nombre. Jacob sabía, porque él había cargado toda su vida el significado de su nombre Jacob. El nombre de Jacob significa tramposo, significa engañador. Jacob significa el usurpador. Y Jacob toda su vida había cargado con esa marca, con ese estigma. Y él decidió, repite conmigo, él decidió no marcar a su hijo con ese nombre. Así que él dijo, no. Así que mi hijo tiene que ser diferente. Porque en la Biblia, amados, era muy importante el nombre que se le daba a un niño. Y no era la madre quien lo ponía. Quien decidía el nombre de ese hijo era el padre, el jefe de familia, la cabeza de ese hogar. Y tú y yo, tal vez crecimos marcados con un apodo, marcados con un nombre, donde nuestros padres no tuvieron el cuidado de ponernos un nombre que marcara nuestro destino, nuestro propósito, nuestro llamado. Pero en la Biblia y con Dios es diferente. Tal vez muchos te han llamado, ahí viene la amargada. Ay, quítate porque ahí viene la amargadita. Mira, aquella hasta la cara la tiene de tristeza. Y muchos te han marcado a través de lo que han visto en tu vida, de las circunstancias que han marcado a tu familia, de las pruebas que has pasado y que han quedado en tu corazón. Pues hoy te traigo buenas noticias, porque hoy el Señor te dice, hoy vengo a cambiar tu nombre. Hoy vengo a quitar el nombre con el que te marcaron y caminaste en tu pasado. Hoy vengo a cambiar tu nombre. ¿Quién dice amén? El Señor te dice que tú eres la hija amada, la princesa del rey, que tú eres la niña de sus ojos, que la situación o la prueba no es lo que va a marcar tu destino, sino que Él tiene un propósito divino para ti. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere marcar con muerte, pero el Señor te dice, yo soy vida. El mundo nos quiere marcar con temor, pero el Señor te dice, yo soy tu confianza, yo soy tu escudo. El mundo nos está diciendo ahora, te vas a enfermar, vas a padecer, pero el Señor nos está diciendo, confía en mí, yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor hoy quiere cambiar y quitar de tu mente. Que esa situación por la cual tú estás pasando es para que Él sea glorificado. Es para mostrarte cuánto te ama. Y entre más fuerte sea esa prueba, la bendición será más gloriosa.
Y tú y yo vamos a poder dar testimonio de ese poder divino, de ese poder sobrenatural que Dios quiere mostrarte, que Dios quiere probarte, que Él está contigo. ¿Quién dice amén? Y número 1, recibe el nuevo nombre que Dios te quiere dar. Recibe tu nuevo nombre. ¿Quién dice amén? Y sabes, Jacob no quiso marcar a su hijo. Jacob no quiso cumplir o dejar ese estigma en la vida de su hijo, el último hijo. Y, ¿sabes? Dios quiere cambiar tu nombre, porque Dios es especialista en cambiar nombres. Cambió el nombre de Abraham por Abraham. Cambió el nombre de Sarai por Sara. Cambió el nombre de Saulo por Pablo. Cambió el nombre de Simón por Pedro. Cambió el nombre de Oseas por Josué. Así que Dios quiere hoy cambiar tu nombre para darte un nuevo propósito, esperanza en Él. ¿Quién está conmigo? Dios les cambió el nombre a esas personas porque los escogió y puso un propósito, puso una esperanza en ellos. Así que hoy te dice el Señor, yo tengo el poder para cambiar tu nombre. Yo tengo el poder para cambiar tu destino. Solamente cree en mí, confía en mí. Él quiere cambiar tu derrota en victoria. ¿Quién dice amén? Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, la Biblia lo dice, y repite conmigo, la Biblia lo dice, que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, fuimos hechos nuevos. ¿Sí o no? La Biblia dice que tú eres una nueva criatura y el Señor te dice, hoy te doy un nuevo nombre, porque ahora mío eres tú. Yo te he engendrado hoy, dice el Señor. Y Él te dice, hoy cambio tu pobreza en bendición. Hoy cambio tu nombre en depresión, en alegría. Mantos de gozo en vez de luto. Mantos de gozo, de baile, en bendición, en esperanza. Amados, el Señor nos está llamando, y yo eso lo tengo tan claro, que esto que estamos pasando es para que tú estés preparado. Repite conmigo, debo estar preparado para llevarme. Dios quiere llevarme a un nivel superior de fe, donde la Biblia se hará viviente para ti, donde tus ojos verán su poder, donde tus ojos verán su gloria. Iglesia, la Biblia nos los dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Nada te tocará, nada podrá hacerte frente. Es el tiempo de confiar, es el tiempo de poner en acción nuestra fe y nuestra confianza. No está, claro que tenemos que ser obedientes y sí vacunarnos, porque es prudencia, pero no es nuestra esperanza total, sino es el Señor. Esa es la diferencia. ¿Quién dice amén? Amén. Ve lo que dice Isaías 43, 1 y 2. La Biblia dice así, pero ahora, dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo.
Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te arrasarán las llamas. ¿Quién dice amén? Yo creo que el Señor merece un aplauso, una ofrenda de gratitud, porque el Señor te está diciendo, te he llamado por tu nombre, y tu nombre dice, eres mío. Iglesia, despierta. El Señor está hablando a tu corazón. Amén. Isaías 45, 3 y 4. La Biblia dice así, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas, ¿qué dice? Para que sepas que yo, ¿qué es? Que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama, y levanta tu mano y di, el Señor me conoce, no soy desconocido para Él, me conoce por mi nombre, no me ha hecho a un lado. ¿Quién dice un amén? Jamás te va a dejar el Señor. Amén. Número 2. Hoy el Señor te dice, cambia el nombre a tu circunstancia. Cambia el nombre a lo que tú estás pasando el día de hoy. Y quiero llevarte nuevamente a esta historia. Raquel estaba viviendo un tiempo terrible. Jacob, junto con ella, estaban en la misma situación. Repite conmigo, los dos estaban en la misma situación, en la misma circunstancia, pero estaban viendo las cosas de manera diferente. Y esto es real, amados. Yo me pongo a pensar en mi casa, con mi papá, con mi mamá. Fuimos 5 hermanos. Crecimos con los mismos padres en la misma casa. Pasamos por las mismas situaciones, pero los 5 fuimos diferentes. Y eso estaba pasando en esta pareja. Raquel estaba viendo su presente. ¿Y cómo era el presente de Raquel en ese momento? De tristeza y de muerte. Y de esa manera estaba marcando a su hijo por lo que ella estaba viviendo en ese momento. Pero Jacob dijo, no voy a marcar a mi hijo. Mi hijo se llamará Benjamín. Él hará la diferencia. Así que Raquel le puso nombre a su hijo, fruto del dolor presente, de su presente. Pero Jacob, su padre, puso nombre a su hijo de acuerdo a la fe que él tenía en su futuro. Y nosotros como padres marcamos el destino de nuestros hijos en nuestras decisiones. Sabes, muchas de las cosas que pasamos, 10% son porque vienen, son circunstancias, pero 90% son decisiones. Ellos estaban viviendo la misma situación, pero el dolor y las circunstancias estaban viendo las cosas diferentes. En Romanos 8:17, la Biblia dice, Pablo escribe, que Abraham creyó sin ver las cosas. Abraham creyó la promesa de Dios que él lo bendeciría y que estaría con él. Amado, Abraham llamó las cosas que no son como si fueran. Abraham llamó las cosas que no eran como si fueran. Y Dios cumplió su promesa.
¿Quién de aquí ha recibido una promesa? Levante la mano. ¿Quién ha recibido una palabra de Dios? Levántela alto. Y digan, esa palabra que Dios me dio, sé que se va a cumplir. Sé que Dios la va a cumplir conforme a su propósito. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice un amén? En Isaías 62, del 2 al 4. Ve lo que dice la Biblia. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Imagínate lo que el Señor te está diciendo hoy. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamado, ¿cómo, amado? Dilo fuerte. Mi deleite. Tu tierra será llamada porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. ¿Quién dice un fuerte amén? ¿Quién recibe esta palabra del Señor? Él te está diciendo el día de hoy que cambies tu tristeza, que cambies tus lamentos en fortaleza, en esperanza y en bendición. Porque Él tiene todo bajo control. Iglesia, el Señor te está hablando. Iglesia, el Señor te está llamando. Que te sacudas el estupor. Que te sacudas en la inseguridad. Que te sacudas el miedo. Hablaba yo en la semana con una hermana y me decía, pastora, nosotros que conocemos al Señor, ¿qué es lo peor que nos puede pasar pensando en algo humano, algo físico? Pues morir, pastora, pero si nosotros ya sabemos que es el destino. Y ese destino es, aunque humanamente es doloroso, pero es el glorioso. Tú y yo no tenemos que caer en desesperación porque ya conozco a dónde voy. ¿Sabes? Ahora en el hospital, los que están muriendo sin Jesucristo mueren en desesperación, mueren con ansiedades, se les sube el ritmo cardíaco y entran en una desesperación porque tienen miedo, tienen pánico, porque no saben cuál es su destino y si lo saben, saben lo que les espera. Pero tú y yo sabemos en quién hemos creído, sabemos tú y yo en quién hemos confiado y cuáles son las cosas que podrían pasar. Solamente es un hasta luego. Hasta luego, porque nos vamos a volver a ver en un lugar donde ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Amén. Así, amados. Y sabes, Jacob era especialista en cambiar nombres a las circunstancias. En Génesis 28, volvamos a Génesis y volvamos con Jacob. Jacob, su nombre fue cambiado también, ahorita que lo recuerdo. Jacob, y ahorita lo vamos a ver. En Génesis 28, versículo 16 al 19, la Biblia dice así: Jacob ya iba huyendo de su hermano, se duerme en medio del camino, y dice la Biblia que al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta, y con mucho
temor, añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. En Génesis 32, otra vez Jacob, él cambiando como lo habían marcado. Y en Génesis 32, versículo 1 y 2, dice así la Biblia. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanaim. ¿Qué significa ese nombre? Campamento de Dios. En ese momento Jacob estaba pasando en uno de los momentos más difíciles de su vida, donde él estaba caminando con un temor terrible porque iba a regresar a su tierra, donde Esaú, su hermano, había jurado que lo mataría cuando lo encontrara. Y Jacob, en ese proceso, en ese viaje de regreso, Dios estuvo con él, hablando con él, y él confiando en Dios, cambiando el propósito en bendición, quitando el temor y confiando en el Señor. ¿Quién está conmigo? En ese mismo Génesis 32, versículo 20, desde el 24, dice, quedándose solo, Jacob en ese camino, estaba solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás tramposo, ya no te llamarás engañador, ya no te llamarás embustero. Y él le dice, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar le dijo, ya tú no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Pero él mismo dijo, y en ese mismo lugar lo bendijo Jacob, llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Así que nos damos cuenta que él era especialista en cambiar nombres. ¿Quién está conmigo? Número 3 y último, el Señor quiere cambiar. Tuviste un comienzo, pero el Señor te quiere dar un final diferente. Muchos te marcaron Benoni, pero el Señor hoy te dice, tú eres Benjamín. Muchos dijeron que tú serías un fracasado. Muchos, aún tu familia te marcó diciendo, nunca podrás triunfar. Tal vez muchos dijeron, nunca vas a ser feliz. Tal vez muchos te dijeron, nunca vas a encontrar trabajo. Tal vez nunca alguien te marcó y tú lo creíste, tú aceptaste esa tristeza, esa maldición. Pero hoy el Señor te dice, tú eres mi Benjamín, mi hijo eres tú, y yo te he amado, y te he amado con un amor eterno, dice el Señor. Te amo, y tú estás conmigo, tú eres mi fortaleza, y nunca te voy a abandonar. Siempre estaré contigo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Número 3, el Señor hoy te dice que Él va a cambiar tu tristeza en gozo. ¿Estás conmigo?
Número 3 y último, y esto quiero dejártelo muy claro en tu corazón. El mismo comienzo, diferente final. Los dos nombres empiezan igual. Ben, Noni, Benjamín. Ben, la palabra Ben significa hijo. Y Ben, Noni, hijo de mi tristeza. Pero Benjamín, como lo hemos aprendido, es hijo de mi mano derecha, mi fuerza, mi fortaleza. Tenemos el mismo principio, pero diferente final. Así que eso pasa con nosotros. Hemos tenido tal vez empezamos mal, tal vez empezamos con violencia, tal vez empezamos con pobreza, tal vez empezamos con dificultades, pero el Señor te dice, confía en mí, porque en el lugar de tu dolor, en el lugar de tu desolación, será el lugar de tu bendición. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? Jacob estaba sufriendo porque estaba muriendo la mujer que más amaba. Tanto la amó que trabajó por ella 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque 7 años primero fue engañado y le dieron a Lea. Y le dijo, otros 7 me los aviento. Y la Biblia dice que fueron para él como un día porque anhelaba, deseaba estar con Raquel. Y en ese momento estaba muriendo la mujer que él más amaba. En ese mismo lugar, en el principio del dolor, en medio de la pérdida, Jacob decide levantarse fortalecido. Amado, el Señor hoy te dice, en el momento más difícil, en el momento más crítico que tú estés pasando, levántate y fortalécete en mí. Confía en mí. Amén. Muchos piensan, el Dios me está castigando. Eso es lo primero que pensamos. Pero Dios te está diciendo, en el momento más difícil, es tu oportunidad para que saques la fe. Es tu oportunidad para que saques el poder que yo he depositado en ti. Porque tu boca tiene poder. Y tú tienes que aprender a declarar y llamar a las cosas que no son como si fueran. Amén, iglesia. Tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder. ¿Y cómo puedo levantar mi fe? Leyendo la Biblia. Buscando su presencia en la oración. Teniendo esos encuentros con el Señor. Para que Él hable a tu corazón. Hable a tu vida. Ya no tomes decisiones almáticas. Ya no tomes decisiones basadas en tus emociones. Sino toma decisiones basadas en el Señor. En lo que dice su palabra. Y es entonces cuando tú vas a empezar a subir a ese nuevo nivel espiritual, al segundo piso, donde podrás ver las circunstancias, donde podrás ver todo tipo de situaciones. Por eso se llama, estamos en tiempo de prueba, porque la fe tiene que ser, porque entonces no vas a saber qué tipo de fe tienes, ¿o no? Para eso son los exámenes, para ver qué tipo de conocimiento tienes. Así que la fe está siendo probada, porque el Señor te quiere llevar a otro nivel, a otro encuentro. Yo no camino por lo que ven mis ojos, sino camino en lo que Él dice que soy yo. Yo no camino según mis circunstancias, yo no camino según lo que digan los médicos, sino tengo que aprender a caminar por lo que el Señor dice que yo soy y lo que yo tendré. Iglesia, despierta. Puede subir el grupo de alabanza. Así que conviértete en un experto en cambiar nombres a lo que estás viviendo. Conviértete en un experto
en cambiar el nombre a tus circunstancias. Conviértete en una mujer empoderada que llama a las circunstancias, no por lo que ven sus ojos, sino por lo que dice el Señor, que Él hará, y que Él está haciendo, Deja de llorar. Deja de llorar. Deja de lamentarte. Deja de quejarte. Deja de alimentar la tristeza. Deja de alimentar tu incredulidad. Porque el Señor te dice, eres mi hijo de mi mano derecha. Eres en el lugar del dolor, conviértelo en el lugar de bendición. Llama a tus hijos en tiempos difíciles y díganles, hijos, tenemos que doblar rodillas, tenemos que pelear, tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que creerle al Señor. Iglesia, despierta, porque la gloria del Señor resplandecerá. La gloria del Señor está en ti y está en tu casa. Confía en Él porque Él lo hará. Confía en Él. Cambia tu manera de pensar, iglesia. Porque tenemos que ser más que vencedores en Jesucristo nuestro Señor. Isaías 51:11. La Biblia nos habla claramente y nos dice en Isaías 51:11, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con ¿cómo? Con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos ¿qué? El Señor te está diciendo, llena tu casa de gozo. Llena tu casa de esperanza, llena tu casa de alegría. Ya no estés oyendo las canciones de Paquita, la del barrio. Ya no estés oyendo las canciones de depresión y de angustia y de soledad. Sino, llénate de regocijo, del gozo eterno. Y el dolor y los gemidos huirán. ¿Quién dice un amén? Y por último, Isaías 25, 8 y 9. Le ponte de pie, por favor. Y repite conmigo, la Biblia dice así. Todos juntos. Devorará a la muerte para siempre. El Señor, fuerte, jugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo firmó? Quiero pedirte que cierres tus ojos. Y mira lo que dice al final. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor. En Él hemos confiado. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién firmó esa palabra? ¿Quién lo firmó? Dice el Señor, así he dicho, pueblo amado, la mies. ¿Quién puede dar un fuerte aplauso al Rey? El Espíritu Santo tocó tu vida y Él quiere cambiar tu nombre. Y tú estás dispuesto a cambiar
cambiarle el nombre a lo que tú estás viviendo hoy y creer que el principio fue difícil, pero sabes que el final será glorioso y que Dios habló a tu corazón. Levanta tu mano ahí en tu corazón, en tu lugar. Levanta tu mano. Dile: Señor, abrazo tu palabra y hoy decido confiar. Levanta tu mano y empieza a hablar con el Señor y dile: yo renuncio hoy. Renuncia a lo que te estaba atando. Renuncia a lo que te estaba atormentando. Renuncia a ese pasado. Renuncia a ese apodo. Renuncia y dile: yo renuncio. Y dilo fuerte, que el diablo te escuche. Yo renuncio a esa palabra que nunca sería levantada, que mi matrimonio sería un fracaso. Rompe con esa palabra, con ese estigma, con esa maldición que te asignaron. Rompe con esa tristeza, con esa depresión, con esa enfermedad. Ya no llames mi enfermedad. Ya no llames mi dolor. Suéltala en el nombre de Jesucristo. Hemos declarado que no hay otro nombre. No hay otro nombre. Y dile: hoy en tu nombre, Señor, y dilo fuerte. Y hoy en tu nombre renuncio a la depresión, a la angustia, a la queja, al dolor. Hoy renuncio y declaro. Empieza a declarar sobre tu vida: soy más que vencedor. Soy la niña de los ojos de Dios. Soy un hijo amado de Dios. Soy la niña de los ojos del Dios Todopoderoso. Empieza a declarar sobre tu vida: soy más que vencedor. Hoy viviré con gozo. Hoy viviré confiado. Hoy viviré pleno. Hoy caminaré sabiendo que el Señor nunca me dejará.